Nos interesa conocer desde tu experiencia como diplomático de Estados Unidos y también como miembro del Cuerpo de Marinos, ¿cómo ves este operativo militar 7 días después de que Estados Unidos intervino en Venezuela para extraer a Nicolás Maduro? ¿Qué conclusiones se pueden sacar? Participaron 150 naves aéreas. ¿Estaba preparado el ejército de Venezuela para repeler esa intervención? Evidentemente no. Podemos sacar varias conclusiones. Lo más evidente es que las fuerzas de las operaciones especiales, pero en general las fuerzas militares americanas, son francamente los más poderosos del mundo y tienen un nivel de capacitación y de experiencia que realmente no tiene equivalente en ninguna parte del mundo, ni en China, ni en Rusia, ni en ningún país. Entonces la pregunta si las fuerzas bolivarianas estaban a la altura de repelearlo, evidentemente no. Ahora, hay alguna pregunta sobre la posibilidad de una delación, de una conspiración, una traición de Nicolás Maduro, porque hubo muy poca resistencia en términos antiaéreos cuando los aviones estaban sobrevolando, cuando los múltiples helicópteros ingresaron. Parecía, y por lo que el gobierno Trump nos ha dicho hasta ahora, no había tanta resistencia allá y han anunciado que no hubo ninguna baja de los efectivos americanos. Ahora se están saliendo algunos informes de que hubo varios heridos, pero vamos a ver. Pero indudablemente las fuerzas militares americanas son las más poderosas del mundo. Pueden hacer más o menos lo que quieran, donde quieran en las Américas. La segunda es que el chavismo, posiblemente muy como el imperio de la Unión Soviética, es mucho más débil desde adentro de lo que los analistas habían contemplado. Por mucho tiempo hemos escuchado una y otra vez que tienen un aparato de inteligencia, contrainteligencia, hecho por los cubanos, y es cierto, pero resulta que no estaban a la altura para hacer combate con los invasores y las tropas especiales americanas. Una de las primeras decisiones que adoptó la presidenta interina Delcy Rodríguez fue la destitución del general Marcano, que estaba a cargo de la Guardia Presidencial de Nicolás Maduro. ¿A qué atribuye ese desplome de la inteligencia cubana y la inteligencia del chavismo? ¿A una infiltración, a una traición? Para mí es una combinación. Y quiero subrayar aquí, Carlos, que estoy especulando. Yo no tengo información, obviamente, no del gobierno chavista, pero aún hablando con muchos opositores venezolanos de la democracia venezolana en el exterior, nadie realmente sabe. Solo los operadores de las fuerzas americanas saben y ellos, como es de costumbre, no van a decir nada hasta ahora. De hecho, el mismo presidente Trump revela mucho más información que normal. Pero mirando atrás, una semana desde el acontecimiento, es muy posible que haya habido un delator, un traidor en el equipo que le facilitaba a los operativos de inteligencia, los agentes de inteligencia americana, que ya sabíamos, Trump lo había anunciado, que tenían sus agentes allá. Eso lo más probable no son gringos, son o venezolanos que estaban allá cerca al palacio o quizás un pariente de alguien que trabajaba en la Guardia Presidencial. Uno nunca sabe, pero los agentes de inteligencia americana también son muy buenos, son muy diestros y me imagino que ellos tenían, bueno, ya por el mero hecho de que habían construido una maqueta antes de hacer el ataque y hacer ensayos. Eso te dice que tenían una inteligencia precisísima. Y respecto a la contrainteligencia, creo que es bien posible que con todas las apariencias públicas que Nicolás Maduro había hecho en las últimas 2 semanas durante la temporada navideña, bailando en la calle, recorriendo Caracas, literalmente desafiando
a Donald Trump: ven, cobarde, ven, a ver qué puede pasar. Una retórica bravucona, francamente estúpida. Hoy, cuando está en una celda, me imagino que Nicolás Maduro está contemplando mucho lo que ha dicho recientemente, pero puede ser que la contrainteligencia cubana no era tan bueno y había bajado su guardia, digamos. Pero solo el tiempo nos va a informar de seguro sobre eso. Maduro está ahora ante una corte federal en Nueva York que lo va a juzgar el 17 de marzo, pero la estructura de poder del chavismo se mantiene bastante intacta. Delcy Rodríguez y su hermano Jorge manejan el Ejecutivo y la Asamblea. Diosdado Cabello sigue siendo el ministro del Interior y el general Padrino el jefe del Ejército. El plan que ha anunciado Trump de manejar Venezuela a través del tutelaje de ese gobierno autoritario, con esas tres fases que dice Marco Rubio: recuperación económica, estabilización y transición. ¿Puede eso desembocar en una transición democrática en Venezuela? Puede ser, pero en este momento yo lo dudo. No hemos tenido cambio de régimen. Hemos tenido cambio de liderazgo dentro del mismo chavismo. Eso parece que siempre fue el plan de Trump y de su gobierno. Ya hemos visto públicamente, y la Casa Blanca no lo ha negado, que la misma CIA le dio al presidente Trump un briefing donde opinaba que Delcy iba a ser mejor para la transición que María Corina Machado. Y vimos con mucha tristeza la forma despectiva que el mismo presidente Trump literalmente la echó abajo durante su rueda de prensa en Mar-a-Lago. Dio pena a los demócratas verdaderos de Venezuela y de los amigos de esa oposición democrática. Esto es lo que tenemos, y los mismos venezolanos están diciendo: bueno, tenemos que jugar la carta que tenemos, no la carta que quisiéramos tener. Si todo esto va a terminar en una democracia, en una transición democrática, la verdad, Carlos, es que en este momento lo veo difícil. Seguramente en el plazo corto o mediano, quizás en algún futuro lejano, espero, eso sería mi deseo, pero por el momento yo creo que Trump ya ha señalado que no le importa la democracia venezolana, lo que sí le importa es el petróleo, y que todo el mundo, los americanos, y él dijo también el pueblo venezolano, que se enriquecen por el petróleo. Los expertos en petróleo y expertos también en desarrollo económico afirman de que lo que Trump está haciendo no va a tener tampoco en materia de control del petróleo un impacto sustantivo en la economía venezolana. Va a tener algún impacto a corto plazo, pero para transformar la economía petrolera se requieren muchos años, muchos recursos y sobre todo una transformación de las instituciones económicas. Estados Unidos se puede empantanar en Venezuela bajo este gobierno autoritario. Excelente pregunta, y creo que más bien se debe dirigir a las compañías petroleras americanas que curiosamente el viernes se reunieron con Donald Trump, porque según Donald Trump son ellos que van a poner la plata, no el gobierno americano. Son ellos que van a poner la inversión necesaria, ellos que van a comprar los supuestos 30 a 50 millones de barriles que ya están allá esperando una entrega, y es Donald Trump que va a administrar los fondos procedentes de esa transferencia de petróleo. Todo me parece a mí bastante nebuloso en términos de las garantías contractuales. O sea, sabemos de antemano que el capital, el gran capital, el capital de las compañías petroleras americanas es cobarde, no se mete donde haya riesgos, y mientras las compañías petroleras son, por su récord en el pasado, algunas de las compañías que más riesgos pueden asumir, Venezuela tiene un récord tan horrendo en términos de repagar
deudas, en términos de cumplir con contratos, que yo lo veo difícil. Yo creo que va a haber ganancias inmediatas y que con quitar sanciones, quizás con el hecho de que Chevron actualmente está allá y quizás pueda ampliar un poco la producción. Es posible, según varios expertos que he leído y con quien he hablado, que Venezuela suba a producción de 1 millón de barriles por día. Pero acordémonos una cosa, una cifra muy importante. Cuando Chávez llegó a principios de este siglo, Venezuela ya en ese momento estaba bombeando, sacando de su tierra sobre 3 millones de barriles por día. Así que un renacimiento del sector petrolero venezolano en el plazo corto o mediano lo veo igual que el futuro de la democracia venezolana. El plan de Trump no ha fijado alguna fecha para la convocatoria o celebración de elecciones. Y la pregunta es, bueno, ¿podrá participar la oposición venezolana, María Corina Machado, que ahora también está en el exilio en esa elección? Y segundo, ¿cómo se va a desmantelar las estructuras represivas, autoritarias del Ministerio del Interior, del Ejército, de la Seguridad en Venezuela? María Corina Machado se va a reunir con Donald Trump pronto, lo anunciaron ayer. Tenemos una fecha exacta, pero vamos a ver qué pasa. Sabemos que ella definitivamente quiere regresar. Sabemos que es la mujer de hierro y el corazón de la oposición democrática en Venezuela, que es recipiente del Nobel. Pero también sabemos que su relación con Donald Trump se ha complicado. Hay algunas voces en Washington que dicen que cuando ella aceptó el premio Nobel, ella creó un enemigo implacable en Donald Trump. Vimos la reacción de ella, literalmente arrodillándose hasta el punto de incomodidad para decir que quería compartir su Nobel con él, etc. La verdad es que la pobre mujer está entre la espada y la espada, ni la pared. Entonces vamos a tener que ver, en el plazo corto, indudablemente no va a participar en la política en Venezuela. Donald Trump dijo el miércoles o jueves de la semana pasada que él no ve una fecha límite para las elecciones, pero que puede tomar años, fue la palabra que él utilizó. Vamos a ser muy sinceros, él no sabe, él simplemente está especulando también. Lo que sí le importa es comenzar a sacar petróleo, comenzar a ver si Delcy es capaz de ser su títere, si Delcy es capaz de cumplir con los requisitos que él mismo pone, y francamente nadie más, ni Marco Rubio, ni Pete Hegseth. Él literalmente ha dicho que lo único que lo restringe es su moralidad en esta ecuación. Bueno, por lo que hemos visto en los primeros 11 meses, 12 meses de Trump 2.0, yo diría que esa moralidad hace falta. ¿Qué significa esta intervención militar para América Latina, para el resto del mundo, cuando el presidente de Estados Unidos dice yo estoy por encima de la ley internacional? ¿Qué viene después? ¿Puede tener esto impacto mañana en Cuba, en México, en Nicaragua, en otros países? Tendríamos que revisar caso por caso, pero lo primero que indica es que es muy mala noticia para las oposiciones democráticas en Nicaragua o de Nicaragua y los cubanos. O sea, cualquiera que pensara que Donald Trump iba a ser su campeón para restaurar la democracia en Managua o en Habana, debe pensar dos veces, por el ejemplo de Venezuela ahora. Yo pienso que remover o extraer a un dictador como Ormu o como Díaz-Canel o el régimen en Cuba, yo lo veo muy, muy difícil. No porque Estados Unidos no lo pueda hacer, pero por el mero hecho de que él no tiene incentivo. Si no fuera por el petróleo, yo creo que Donald Trump hubiera tratado a Venezuela como él trata a Nicaragua, que es literalmente en el olvido. Él no ha mencionado Nicaragua, no le importa, y por más que su secretario de Estado, un disque demócrata que pretende amar la democracia, por más que él va
por el hemisferio pregonando eso, sus acciones hablan mucho más fuerte que su retórica. Y en la hora de la verdad, Marco Rubio ha hecho un buen achichincle ante el Tlatuani, para usar la jerga mexicana, un buen moneguillo ante el arzobispo, que es Donald Trump. Si Trump dice a Marco Rubio, no, mira, lo siento, no va a haber elecciones en Venezuela, no tengo tiempo para eso, Marco Rubio no va a tener ninguna forma de replicar si él quiere mantener su puesto. ¿Qué impacto global puede tener esta política del presidente que dice no tengo límites, el límite es mi propia moralidad y no la ley internacional? Está reclamando Trump la anexión de Groenlandia. ¿El tema de Panamá es un caso cerrado o sigue estando en riesgo el tema del canal? Eso es gran parte de la problemática en que vive el mundo fuera de Washington ahora. La imprevisibilidad de Donald Trump es un incógnito que literalmente ni tú, ni yo, ni nadie puede determinar. Y ojo, él mismo lo sabe. Donald Trump cree y ha dicho públicamente muchas veces que a él le gusta el caos, a él le gusta la incertidumbre. ¿Por qué? Porque él piensa que tiene una ventaja. Ahora, es posible que sí, pero yo les recordaría a los que nos están observando esta mañana que es solo por el hecho de las fuerzas militares americanas. Si no fuera por eso, Donald Trump no aparecería tan fuera de la ley o por encima de la ley, pero dado lo que pasó hace una semana, por el momento, o como famosamente dijo Chávez, por ahora, sí parece que Donald Trump tiene toda la carta en su mano para hacer lo que él quisiera hacer, por lo menos en las Américas. Porque el único freno que él tiene no es Rusia, no es China y no es ningún país de América Latina. El único freno que él tiene es el electorado de los Estados Unidos. Y ojo, el jueves vimos un acontecimiento en Washington que posiblemente va a tener mucha resonancia. Fue la adopción de un proyecto de ley de la Ley de Poderes de Guerra por el Senado de los Estados Unidos. Todavía no hay un proyecto concurrente en la Cámara Baja. Hay un proyecto, pero no se ha aprobado. Pero eso representa una señal de rechazo de parte del pueblo americano. Pero por el momento, eso es el único freno sobre el poder de Donald Trump y su gobierno. ¿La intervención militar en Venezuela tiene algún rédito político para Trump? ¿Gana o pierde ante su electorado en Estados Unidos? Apareció una encuesta donde la mayoría de la gente dice que no está de acuerdo, aunque los republicanos sí lo están apoyando. En Estados Unidos se ve reflejado según la militancia política del votante individual. La mayoría de los republicanos apoyan lo que ha hecho para quitar Nicolás Maduro. Los republicanos han sido y siguen siendo totalmente consternados por la idea de que Estados Unidos va a administrar con manos sobre la palanca de poder en Venezuela, porque tenemos todo lo que es el ejemplo de Irak y Afganistán, que obviamente fueron catástrofes para los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Entonces, los republicanos, hasta aquí, quitar Nicolás Maduro, su esposa, ponerle en grillete, llevarlo por una operación militar quirúrgica y enjuiciarlo en Nueva York, la mayoría de los republicanos están muy bien con eso. Pero más allá, no hay tanta certitud de que Trump vaya a continuar gozando de su apoyo. Y entre demócratas hay un rechazo enorme, no por el hecho de que Nicolás Maduro esté en la cárcel. Todo el mundo reconoce que era un cáncer, que era nefasto y pues siempre cuando le preguntaban antes, hace 2 meses, parece que fue hace un año, por el pretexto de la operación de la flotilla antes del ataque, siempre el gobierno de Trump respondía con una letanía
de las maldades de Nicolás Maduro y su régimen, y nunca decían que era algo más que una operación antinarcótica. Ahora se ve lo que era siempre la intención y vemos que los demócratas rechazan no solamente el empleo de las fuerzas militares americanas para un acto de guerra ilegal, pero rechazan tajantemente las violaciones de derecho internacional.